Detrás de cada lección de Duolingo hay una historia que nunca te contaron. Hoy te revelamos la verdad oculta detrás de su éxito. Adéntrate en un mundo donde la ambición y la tecnología marcaron el camino de su creador, un inmigrante guatemalteco cuya visión transformó el aprendizaje de idiomas, pero no sin polémica. Un viaje lleno de acuerdos millonarios, despidos masivos por la llegada de la inteligencia artificial y un sistema de recompensas que genera tanto adicción como debate. Pero en este laberinto de innovación y controversia, ¿qué se esconde realmente detrás del éxito de Duolingo? Descubre los secretos ocultos tras su simpática fachada y prepárate para una historia que desafía todo lo que creías saber sobre este imperio del aprendizaje digital. En 1986, un niño guatemalteco de 8 años aguardaba con ilusión su regalo de cumpleaños. Soñaba con un Nintendo, la consola que estaba revolucionando la infancia de miles de jóvenes en todo el mundo. Sin embargo, en su cumpleaños, en lugar de recibir una consola con botones de colores y cartuchos de videojuegos, se encontró con una computadora. Su madre, convencida de que la tecnología era el futuro, había tomado una decisión que marcaría profundamente a su hijo, Luis von Ahn. Aquella computadora, aunque inicialmente fue una decepción, encendió la pasión de Luis por la tecnología, una chispa que sin saberlo lo llevaría a transformar nuestra interacción con Internet y el aprendizaje de idiomas. Pero antes de llegar a ese punto, debía enfrentar una serie de obstáculos que lo obligarían a repensar el significado de la educación y la accesibilidad. Luis von Ahn nació en 1978 en Ciudad de Guatemala, un país donde las oportunidades en ciencia y tecnología eran escasas. Su madre siempre le inculcó el deseo de superarse más allá de los límites de la educación tradicional. A los 17 años, determinado a estudiar en una universidad prestigiosa en Estados Unidos, se enfrentó a la barrera del idioma. Necesitaba aprobar el examen de inglés como segundo idioma, TOEFL, un examen costoso y difícil de acceder en Guatemala. Pero en Guatemala no había cupos para tomar el examen. La única opción disponible era viajar a El Salvador y pagar $1,200, una suma exorbitante para un estudiante guatemalteco. Este desafío, aunque era solo uno más en su camino, plantó en Luis la semilla de una idea revolucionaria sobre la injusticia en el acceso a la educación y los idiomas. A pesar de todo, Luis aprobó el TOEFL y obtuvo una beca para Duke University, dando inicio a una nueva etapa en su vida. En 1996, Luis llegó a Carolina del Norte para estudiar matemáticas en Duke University. Aunque se destacó como un estudiante brillante, pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión residía en la tecnología y no en los números puros. Tras obtener su licenciatura, se trasladó a Carnegie Mellon University, CMU, para seguir su formación en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Fue ahí donde Luis comenzó a explorar el poder del crowdsourcing para resolver problemas complejos. Crowdsourcing es el uso de la inteligencia colectiva para resolver problemas que las computadoras no podían solucionar por sí solas. En el año 2000, aún como estudiante de doctorado, Luis creó un pequeño sistema de seguridad que se convertiría en un estándar global en Internet, el CAPTCHA. Las grandes empresas tecnológicas enfrentaban un problema serio. Los bots podían crear cuentas falsas de manera masiva en plataformas como Yahoo, llenándolas de spam y colapsando sus servidores. Luis propuso una solución sencilla, pero brillante: hacer que los usuarios escribieran palabras distorsionadas que solo los humanos pudieran reconocer. Así nació el CAPTCHA, un mecanismo que, sin que nadie lo sospechara en ese momento, se convertiría en la pesadilla de los usuarios y la salvación de la seguridad en línea. Pero Luis no se detuvo ahí. Se dio cuenta de que la misma tecnología podía ser utilizada para algo mucho más grande que simplemente bloquear bots. En 2005, creó reCAPTCHA, una versión mejorada que, en lugar de palabras aleatorias, utilizaba fragmentos de libros escaneados para ayudar a digitalizar textos antiguos. Cada vez que alguien ingresaba un reCAPTCHA, sin darse cuenta, estaba contribuyendo a preservar libros que de otra manera podrían perderse en el tiempo.
Este proyecto lo llevó al reconocimiento mundial y captó el interés de Google, que en un movimiento estratégico adquirió reCAPTCHA en 2009 por una suma millonaria. Aunque los términos del acuerdo no fueron divulgados, transacciones similares de la época generalmente oscilaban entre decenas y cientos de millones de dólares. Dada la utilidad de reCAPTCHA para mejorar los proyectos de escaneo de libros y aprendizaje automático de Google, se podría especular que la cifra estuviera en el extremo superior de ese rango. Convertirse en millonario a los 33 años tras vender su empresa a Google podría haber sido la cumbre de su carrera para muchos, pero para Luis era solo el principio. Obsesionado con hacer la educación accesible para todos, Luis se preguntaba cómo podría aplicar el crowdsourcing al aprendizaje de idiomas. En ese contexto conoció a Severin Hacker, un estudiante suizo en CMU. Juntos, concibieron la idea de una plataforma que permitiera a los usuarios aprender idiomas gratuitamente mientras ayudaban a traducir textos en línea. Así nació en 2009 la idea de Duolingo, un proyecto destinado a revolucionar la educación digital y democratizar el aprendizaje de idiomas en todo el mundo. La idea original de Duolingo estaba muy lejos de ser una simple aplicación educativa. En lugar de eso, el plan consistía en utilizar a los usuarios como traductores masivos, aprendiendo idiomas mientras traducían textos reales para clientes como CNN o BuzzFeed, quienes pagarían por este servicio. Esta estrategia de crowdsourcing, ideada al estilo de reCAPTCHA pero enfocada en la educación, parecía prometedora en teoría. Sin embargo, el modelo enfrentó desafíos prácticos inesperados. Aunque la idea de aprender mediante la traducción sonaba lógica, los primeros prototipos revelaron que a la mayoría de los usuarios no les interesaba traducir textos complejos. Además, la calidad de las traducciones no alcanzaba el nivel comercial necesario. Luis y Severin comprendieron que necesitaban hacer el aprendizaje divertido y adictivo para retener a los usuarios. Esta fue la semilla que dio paso a la gamificación en la educación de idiomas, reemplazando las largas traducciones por ejercicios breves y sistemas de recompensas diseñados para crear hábitos. En 2011, el proyecto evolucionó significativamente y Luis decidió presentar Duolingo en una charla TED, exponiendo cómo millones podrían aprender idiomas gratuitamente mientras ayudaban a digitalizar contenidos para la web. El impacto fue inmediato. Más de 1 millón de personas vieron la charla. 300,000 se inscribieron en la beta privada de Duolingo. Este fue el primer gran golpe de realidad para Luis y Severin. Tenían algo especial en sus manos. La cantidad de registros demostró que existía una demanda enorme por un método gratuito y accesible para aprender idiomas. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿cómo sostener la plataforma sin cobrar? Para desarrollar la plataforma y escalarla a millones de usuarios necesitaban inversión. Pero había un problema. En el mundo de las startups, la palabra gratis es un veneno para los inversionistas. A pesar de esto, en octubre de 2011, lograron asegurar $3.3 millones en una ronda Serie A, con inversiones de Union Square Ventures y A-Grade Investments de Ashton Kutcher. Aunque el modelo de negocio basado en la traducción fue inicialmente el anzuelo para los inversionistas, pronto quedó claro que era necesario desarrollar un modelo más sostenible. Finalmente, el 27 de noviembre de 2011, Duolingo se lanzó en una versión beta privada, con la promesa de un nuevo modelo de aprendizaje gamificado y accesible para todos. En junio de 2012, la aplicación se abrió al público con cursos en inglés, español, francés y alemán, diferenciándose de otros métodos por su enfoque lúdico. Lo que diferenciaba a Duolingo de otros métodos de aprendizaje no era solo que fuera gratis, sino que se sentía como un juego. Ese mismo año, un estudio de una universidad en Estados Unidos concluyó que 34 horas de Duolingo eran equivalentes a un semestre de aprendizaje de un idioma en la universidad. Esto le dio una credibilidad enorme a la plataforma y convenció a más personas de que no era solo un juego, sino una herramienta real de aprendizaje. En 2013,
Duolingo enfrentó el reto de expandir su catálogo de idiomas de forma rápida y efectiva. La solución llegó de la mano de Luis von Ahn el 29 de mayo, con el lanzamiento del Incubador de Idiomas, que permitía a voluntarios de todo el mundo crear nuevos cursos. Esta iniciativa fue un éxito rotundo, atrayendo a 20.000 colaboradores en pocos meses y permitió añadir idiomas como el italiano y el portugués a la plataforma. Sin embargo, la verdadera revolución de Duolingo se gestó con la introducción de elementos de gamificación. Implementaron el sistema de rachas en 2013, incentivando a los usuarios a practicar diariamente bajo la amenaza de perder su progreso si olvidaban hacerlo. ¿Cuál es tu racha más larga en Duolingo? Déjala en los comentarios y veamos quién ha sido más constante. Este enfoque, reforzado por notificaciones cada vez más insistentes de Duo, la mascota del programa, transformó la aplicación en un fenómeno viral. Pese al crecimiento en usuarios, Duolingo enfrentaba problemas de sostenibilidad financiera. En 2013, intentaron monetizar mediante la venta de traducciones a empresas de medios de telecomunicaciones, pero el modelo fracasó al generar ingresos de menos del 10% de los artículos traducidos. Este fracaso llevó a la empresa a abandonar el negocio de las traducciones en 2014, justo en un año donde la aplicación fue reconocida por Apple como App del Año, y continuó siendo la más descargada en Google Play. El sustento de Duolingo durante este periodo incierto provino de inversiones sustanciales, incluyendo $20 millones obtenidos en febrero de 2014, que eventualmente sumaron un total de $38 millones en capital de riesgo. A pesar de este apoyo financiero, el dilema central persistía: ¿cómo monetizar la plataforma sin comprometer su accesibilidad gratuita? Para 2016, la plataforma amplió su oferta lúdica con gemas, insignias y desafíos especiales que fomentaban aún más la adicción a Duolingo. Además, exploraron nuevos territorios con el lanzamiento de Tiny Cards y Duolingo Bots, e incluso incursionaron en la cultura pop con cursos de alto valirio. Duolingo había logrado lo impensable: revolucionar el aprendizaje de idiomas a través de la gamificación y consolidarse como la app educativa más popular del mundo. A pesar de su crecimiento explosivo, Duolingo aún no había encontrado una manera sostenible de generar ingresos sin traicionar su misión de educación gratuita para todos. Uno de los primeros intentos de monetización vino en 2016 con el Duolingo English Test, DT. Hasta entonces, la única forma de obtener un certificado de inglés reconocido era a través de exámenes como el TOEFL, que costaban más de $200 y requerían citas presenciales en centros especializados. Duolingo decidió cambiar las reglas del juego. Su examen costaba solo $20. Podía hacerse en cualquier lugar con una computadora y cámara web, y los resultados estaban listos en 48 horas. Era una alternativa revolucionaria y más accesible. Algunas instituciones como Harvard Extension School y Uber comenzaron a aceptar el certificado, pero el DET tardaría años en ganar credibilidad frente a exámenes tradicionales. No era una solución inmediata para la crisis financiera de la empresa. Mientras tanto, el número de usuarios seguía creciendo, y con él, la obsesión por mantener las rachas. Algunos usuarios ya acumulaban miles de días consecutivos aprendiendo en la app. Perder una racha de años se convirtió en una experiencia devastadora para muchos, al punto de que comenzaron a surgir comunidades enteras dedicadas a compartir consejos para evitar que eso sucediera. Pero a pesar del crecimiento y la lealtad de su base de usuarios, la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿cómo hacer dinero sin traicionar la misión original? En enero de 2017, Duolingo tomó una decisión clave. Cerró su programa de traducción colaborativa, marcando el fin de su intento de monetizar con contenido generado por los usuarios. El enfoque ahora era otro: publicidad y suscripciones. Ese año, se introdujeron anuncios en la aplicación. Ahora, cada vez que un usuario terminaba una lección, se encontraba con un anuncio de Google o Facebook. Para algunos esto no era más que una pequeña molestia, pero para otros fue visto como una traición. ¿No se suponía que Duolingo era 100% gratuito y sin interrupciones? Para ofrecer una alternativa,
se lanzó Duolingo Plus, una suscripción de $84 al año que eliminaba los anuncios. Permitía descargar lecciones para uso sin conexión y ofrecía ventajas como corazones ilimitados, evitando que los errores bloquearan el progreso del usuario. El modelo funcionó. Al final de 2017, la empresa generó $13 millones en ingresos y su valoración alcanzó los $700 millones, superando la capitalización de mercado de Rosetta Stone, la compañía de aprendizaje de idiomas que había dominado la industria por años. Pero había un problema. Solo una mínima fracción de los usuarios estaba dispuesta a pagar por la versión premium. El modelo de negocio de Duolingo se basaba en una paradoja. Tenía una base de usuarios gigantesca, pero la mayoría no pagaría ni un centavo. En contraste con plataformas como Netflix o Spotify, donde los usuarios están acostumbrados a pagar por contenido premium, Duolingo había construido su reputación en torno a la gratuidad. Pero a pesar de las críticas por la introducción de anuncios y suscripciones, la estrategia seguía funcionando. En 2018, Duolingo generó $36 millones en ingresos, con proyecciones de alcanzar $86 millones. Mientras tanto, la plataforma seguía perfeccionando sus tácticas de retención. Las ligas fueron optimizadas y se introdujo la Diamond League, el nivel más alto, donde los jugadores más comprometidos competían ferozmente. Además, las notificaciones impulsadas por inteligencia artificial fueron mejoradas para volverse aún más persuasivas. Ahora, Duo no solo recordaba a los usuarios que debían practicar, sino que ajustaba sus mensajes según su comportamiento. Un usuario que solía practicar por la noche recibiría una notificación en ese horario. Alguien con una racha larga recibiría recordatorios más intensos para evitar perderla. En 2018, Luis von Ahn fue galardonado con el premio Lemelson Emmet. Este reconocimiento, considerado uno de los más prestigiosos para inventores en Estados Unidos, otorga $500,000 a innovadores cuyas creaciones generan impacto social y económico significativo. El jurado destacó cómo su trabajo en Duolingo combina accesibilidad global con técnicas de psicología conductual, haciendo el aprendizaje tan adictivo como las redes sociales. Pero mientras Duolingo celebraba sus logros, se avecinaba una de las decisiones más polémicas en la historia de la compañía. El 2020 cambió al mundo. Con la llegada del COVID-19, millones de personas quedaron confinadas en sus hogares. Mientras algunas empresas colapsaban, Duolingo experimentó un crecimiento explosivo. El número de usuarios activos se disparó, y el inglés se consolidó como el idioma más estudiado en la plataforma, con 120 millones de estudiantes. La Duolingomanía llegó a tal punto que más de 3 millones de usuarios mantenían rachas superiores a 365 días. Algunos incluso comenzaron a organizar fiestas de racha, celebraciones virtuales para conmemorar hitos en la aplicación. Pero el éxito de Duolingo durante la pandemia no solo se debió a su accesibilidad gratuita. Su estrategia de marketing viral estaba funcionando mejor que nunca. Duo, el búho verde, se convirtió en un fenómeno de Internet. Las notificaciones pasivo-agresivas de la app inspiraron memes, videos y hasta fanfiction, presentando a Duo como un personaje que perseguía a los usuarios si no practicaban. En redes sociales, bromas como Duo is watching o no puedes escapar del búho se volvieron virales, haciendo que la marca creciera aún más. A estas alturas, la sede de Duolingo en Pittsburgh se expandía constantemente, pasando de 170 a 200 empleados. La empresa ya no era solo una joven promesa, estaba en camino de convertirse en un gigante del sector educativo digital. El Duolingo English Test, DET, comenzó a ganar reconocimiento, con universidades como Yale, Columbia y Duke, aceptándolo como una alternativa más accesible al TOEFL. Al mismo tiempo, la plataforma seguía innovando en gamificación. Se introdujeron storylines, historias interactivas, que permitían a los usuarios visualizar su progreso como si fuera una aventura.
¿Te sorprende lo lejos que ha llegado Duolingo? Demuéstralo con un me gusta. Suscríbete y comparte esta historia para que más personas la descubran. El 30 de julio de 2021, Duolingo dio un paso definitivo en su evolución empresarial. Salió a la bolsa en Nasdaq bajo el símbolo Duol. Con una valoración inicial de $3.400 millones, se convirtió en la aplicación educativa más valiosa del mundo. Desde una pequeña startup hasta una compañía multimillonaria, Duolingo había logrado lo que muchos creían imposible. Ese mismo día, Luis von Ahn reafirmó el compromiso de la empresa con la educación gratuita, asegurando que su misión no cambiaría, aunque ahora debía responder a inversionistas. Pero no todos le creyeron. Poco después de la oferta pública inicial, Duolingo comenzó a empujar más agresivamente su modelo de monetización. La suscripción Premium fue rebautizada como Super Duolingo y cada vez más funciones quedaron detrás de un muro de pago. Duolingo parecía haber alcanzado el éxito definitivo. Con más de 34 millones de usuarios diarios y una capitalización de mercado de $12.277 millones, la empresa dominaba el sector del aprendizaje digital. Pero en 2022, las críticas comenzaron a multiplicarse. En enero de ese año, Owen Radford, un usuario que llevaba casi 3.000 días consecutivos en la app, confesó algo que resonó en la comunidad. He estudiado italiano todos los días durante 8 años, pero aún no puedo hablarlo con fluidez. Su testimonio refleja una frustración creciente entre los estudiantes avanzados. Algunos usuarios han migrado hacia plataformas alternativas como Anki y Guanicani, herramientas más especializadas que ofrecían profundidad en lugar de gamificación. Sin embargo, la mayoría de los usuarios permanece atrapada en el ciclo de retroalimentación de dopamina. La sensación de progreso es adictiva, aunque no siempre se traduce en aprendizaje efectivo. El life coach Bayu Priandito explica que el sistema de gamificación de Duolingo hackea el cerebro, generando placer al mantener una racha y ansiedad al perderla. Esto hace de Duolingo en un hábito diario, pero no necesariamente una herramienta eficaz para lograr fluidez. A pesar de las preocupaciones sobre su efectividad, Duolingo seguía creciendo. En 2023, la empresa reportó $531 millones en ingresos, duplicando sus ganancias en solo 2 años. Mientras tanto, la cultura de las fiestas de racha se volvió viral en redes sociales. Un ejemplo fue Lalilla, una estudiante de Arizona que celebró su racha de 365 días con una fiesta temática de Duolingo, un pastel de búho verde y decoraciones alusivas a la app. Por otro lado, algunos usuarios encontraron formas más significativas de utilizar Duolingo. Jo, una jubilada de Kent, Inglaterra, pasaba hasta 6 horas diarias aprendiendo ucraniano para comunicarse con refugiados en su comunidad. En 2023, Duolingo tomó una dirección inesperada al expandir su catálogo más allá de los cursos de idiomas. El 11 de octubre, la compañía lanzó nuevos cursos de matemáticas y música, marcando un hito en su diversificación educativa. Sin embargo, el 15 de diciembre de ese mismo año, Duolingo anunció el cierre de su incubador de lenguajes, poniendo fin a un programa que había estado funcionando durante 10 años y que permitía a los voluntarios desarrollar nuevos cursos de idiomas. Avanzando hacia septiembre de 2024, Duolingo introdujo una innovadora función de videollamadas con inteligencia artificial diseñadas para facilitar la práctica de conversaciones en tiempo real. Durante ese año, la empresa reportó ingresos de $731 millones y contaba con una plantilla de 850 empleados distribuidos en 6 oficinas alrededor del mundo. El 11 de febrero de 2025, Duolingo sorprendió al mundo al anunciar en sus redes sociales la supuesta muerte de su emblemática mascota, Duo el búho verde. En su mensaje, la compañía expresó: "Con gran pesar informamos que Duo, formalmente conocido como The Duolingo Owl, ha fallecido". Además, insinuaron que la causa podría estar relacionada con la espera interminable de que los usuarios completaran sus lecciones. Probablemente murió esperando a que hicieras tu lección.
Este tono humorístico y provocador es característico del enfoque de Duolingo en sus campañas publicitarias. La narrativa se intensificó cuando se reveló que Duo había sido víctima de un atropello por un Tesla Cybertruck. Duolingo compartió un video dramático que mostraba el incidente y ofreció una recompensa por información sobre el conductor responsable. Esta trama, llena de misterio y humor negro, generó una oleada de reacciones en las redes sociales. Celebridades y otras marcas se unieron al luto. La cantante Dua Lipa, quien en campañas anteriores había sido objeto del afecto no correspondido de Duo, expresó en sus redes "Till Death Do Part", algo como "hasta que la muerte Duo separe", acompañado de un emoji de corazón roto. Empresas como Netflix y Xbox también compartieron mensajes humorísticos, demostrando la efectividad viral de la campaña. El 24 de febrero de 2025, tras casi 2 semanas de luto digital, Duolingo sorprendió a su comunidad al anunciar la resurrección de su mascota, Duo. A través de sus redes sociales, la compañía compartió un video en el que Duo emerge de un ataúd, luciendo una apariencia renovada y enérgica. En la publicación, Duolingo declaró: "Fingir mi muerte fue la prueba, y todos ustedes la pasaron". Esta estrategia de marketing no solo revitalizó el interés en la plataforma, sino que también reforzó la conexión emocional entre la marca y sus usuarios. El regreso de Duo fue recibido con entusiasmo, generando una oleada de memes y comentarios positivos en las redes sociales. Duolingo demostró una vez más su capacidad para crear narrativas innovadoras que capturan la atención y el compromiso de su audiencia. Desde su promesa de acceso gratuito hasta la controversia sobre su efectividad, la historia de Duolingo es un reflejo del poder y los desafíos de la tecnología en el aprendizaje. Te invitamos a ser parte de esta conversación. Deja que tu like sea un gesto de apoyo, tu suscripción el impulso que necesitamos, y comparte este video para que juntos sigamos explorando el impacto de quienes han redefinido la educación en la era digital.